Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en estos encuentros virtuales de la Fundación Atlas que nos permiten conversar con expertos en distintas temáticas, en distintas partes de la Argentina, del mundo, pero siempre con una visión desde la libertad, que es nuestra misión, promover instituciones que protejan la libertad, nuestro derecho a elegir. Y hoy en este marco vamos a hablar con un gran amigo, una persona con fuerte conocimiento técnico y además con fuerte presencia en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, que lo pueden seguir. Él es Gustavo Ibáñez Padilla. Vamos a hablar sobre cómo potenciar tus inversiones en el contexto de la Argentina actual. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación a vos y a la Fundación. Realmente son un ámbito de difusión de las ideas de la libertad que yo siempre les he tenido mucho aprecio. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y antes que nada vamos a presentarte. Gustavo Ibáñez Padilla es ingeniero civil, es magíster en comunicación institucional y es consultor financiero. A su vez, él desarrolla su página llamada economiapersonal.com.ar, donde podemos ver todas sus recomendaciones, toda su actividad, además de las redes, donde repetimos que tiene una amplia y profunda acción. Y en primer lugar, Gustavo, contanos un poquito de tu actividad. Bueno, yo básicamente me dedico a asesorar a personas, ¿sí? Personas de todo nivel, porque existe un prejuicio que el consultor financiero es algo reservado para aquel que tiene mucho dinero. Esto es absolutamente erróneo, ¿sí? Es como pensar que un abogado es solo para quien tiene mucho dinero. Toda persona cuando tiene un problema legal necesita de un abogado. Igualmente, cuando tenemos alguna cuestión relativa a nuestra economía, a nuestras finanzas, hay que buscar ayuda. Esa es la función de un consultor. Y básicamente, el consultor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es mi trabajo? Es dar un punto de vista objetivo sobre una situación, sobre un problema. Similar a lo que hace un médico, ¿no es cierto? Que vos vas, lo consultás, hace una historia clínica, ve tu situación, de ahí genera un diagnóstico y ahí aplica una determinada terapéutica. Exactamente lo mismo se aplica para nuestro dinero, para nuestra economía. Y te pregunto, ¿los argentinos tenemos dinero para invertir o somos tan pobres que nos alcanza justo para sobrevivir? Bueno, muchas veces me han hecho esa pregunta. Todo el mundo tiene dinero para invertir, cualquiera sea su ingreso. Y el ejemplo que me gusta poner es el siguiente. Vamos a pensar, pongamos hipotéticamente, digo números genéricos, porque en este país que hay tanta inflación, no hay que atarse a los números, ¿no? Pero supongamos que hay una persona que gana 100.000 pesos por mes y dice, yo no puedo ahorrar porque tengo un sueldo muy bajo. Bueno, vamos a suponer que esta persona pierde el trabajo y consigue un nuevo trabajo, pero de menor calidad, donde le pagan 70.000 pesos por mes. La pregunta es, si él puede seguir viviendo, como se va a tener que ajustar a su nuevo presupuesto, significa que antes hubiese podido ahorrar 30.000 pesos por mes. Porque uno siempre puede amoldarse a las circunstancias, ¿sí? Así como siempre podemos estar mejor, también siempre podemos estar peor. Y la gente se acomoda, ¿sí? El hombre se acostumbra a cualquier cosa. No, muy claro y muy bueno tu ejemplo, ¿no? Y esta regla que algunos también expertos en el área dicen, bueno, ahorremos un 10% mensual, un 20% mensual, hagamos de cuenta que ganamos 20% menos y ese dinero transformémoslo en ahorro y en inversión luego, ¿no? Y te pregunto, ¿seguimos los argentinos con la cultura del ladrillo, ahorrar en ladrillo como nos enseñaron nuestros abuelos, bisabuelos, italianos, españoles, que en ese momento funcionaba, ¿no? Digamos, el método del ladrillo en otro mundo con otro nivel de tecnología? Sí, el ladrillo siempre fue una buena inversión, ¿sí? La escuela que nosotros tenemos es muy buena. De hecho, los inmigrantes llegaron a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, y todos, mal que mal, construyeron un patrimonio y a algunos les fue realmente muy bien. Ahora, era distinta esa época, porque ¿qué hacía? Supongamos un albañil italiano que llegaba con su familia, vivía en la zona de La Boca, ¿no es cierto?, en un lugar muy barato, trabajaba, se compraba un terreno que se vendía en cuotas, a veces en 100 cuotas, pesos que no había inflación, juntaba ladrillos,
Cemento, empezaba a construir, cuando llegaba a la altura de la losa llamaba a los amigos, se hacía un asado y se hacía la losa entre todos, así era una cosa muy colaborativa. Entonces era mucho más fácil construirse una casa. Una vez que tenían la casa, la ponían en alquiler, generaba una renta y ahí empezaban otra. Y así pasaron los años y se convirtieron realmente en capitalistas con un gran patrimonio. Ahora, hoy nosotros no podemos hacer eso, porque el mundo cambió. De hecho, ya en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, no hay terrenos. O sea que eso es prácticamente imposible. Y sí vemos esta cultura del pobrismo que tiene la Argentina, que cuando hay una toma, que ocupan los terrenos, las casas que se construyen no son como las de antes, son de muy mala calidad, ¿sí? Entonces hay que recuperar un poco los valores, pero ayornarlos a la época actual, porque el ladrillo tiene grandes ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Lo dice su propio nombre, inmueble, que no se puede mover. Entonces, cuando nosotros nos instalamos en un país que viene en decadencia, el problema del inmueble es que estamos atados a ese barco que se está hundiendo. Y lamentablemente Argentina lleva décadas hundiéndose. Por responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Por no saber votar bien, por no saber hacer docencia, por no saber hacer política, ¿no? Lamentablemente, aquellos grupos de población que hicieron grande este país, en algún momento abandonaron la política, ¿no es cierto? Y entonces se dejaron ideas que fueron las ideas de la generación del 80, las ideas liberales que hicieron crecer al país, se dejaron de lado, empezaron a llegar otras ideas y la gente que defendía la libertad se replegó en su comodidad, en su capital, en su casa, viajando afuera, pero el país entró en una decadencia. O sea, no es solo economía, ¿no? También es política. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra economía, pero como vivimos en un país, también tenemos que preocuparnos de la política. Y en ese sentido es tan importante la tarea de la Fundación Atlas. Sí, y ahora, yendo un poco más al grano, en un contexto inflacionario para este año, piso 60%, ¿cómo podemos defender, ¿no? nuestros ingresos, nuestros activos en este marco? ¿En qué nos podemos refugiar para tratar de empatar por lo menos este partido contra la inflación que arremete con todo? Bueno, estamos en una inflación creciente, creo que 60 ya nos quedamos cortos, estamos ya digamos que en 70 y probablemente cerremos en más, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los pesos lo más rápido posible, ¿sí? Porque es como ahorrar en helado. Alguna vez un ministro dijo, ahorrar en pesos es como ahorrar en helado, se te derrite. Y hoy lo vemos más que nunca. Ahora, no por eso implica caer en el error de decir, bueno, como no puedo invertir en algo que se mantenga, lo voy a gastar. Ese consumo que suele ocurrir en épocas de inflación, la gente cambia el televisor, cambia la heladera, el que tiene más cambia el auto. Eso en realidad no es inversión, es gasto. ¿No es cierto? Cuando yo cambio el auto, salvo que utilice el auto para trabajar, que sea Uber, que sea una persona que utilice, un viajante, ¿no es cierto? Una persona que utilice el auto como uso normal, su auto anterior funcionaba perfectamente. Invertir dinero en cambiar el auto es un gasto. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir. Lamentablemente, la inflación desalienta la inversión. Entonces, hay que refugiarse en una moneda dura. Los argentinos tenemos el dólar como paradigma básico y luego buscar algún tipo de inversión. Lo que pasa es que para esos tipos de inversiones hay que pensar en más largo plazo, ¿sí? La inflación nos obliga a pensar en corto plazo y eso es muy malo. No se pueden lograr grandes resultados acumulando cortos plazos. Si yo quiero tener una profesión, tengo que hacer una carrera que me va a demorar, por ejemplo, 6 años. No es haciendo cursitos que yo acumulo, tengo que hacer un plan. Lo mismo pasa con inversión. Y hay muchos instrumentos de inversión. Y hoy están disponibles prácticamente para cualquiera, inclusive instrumentos en el mercado internacional. Pero hay que tener una mentalidad un poco más abierta. Y vos recién hiciste mención al mercado internacional. ¿Podemos hoy desde Argentina invertir con relativa sencillez o una persona común invertir en el mercado internacional para poder tratar de escapar un poco de la locura, la incertidumbre, o mejor dicho, no hay incertidumbre respecto del futuro de corto, mediano y largo plazo de la Argentina tal vez, ¿no? Pero podemos salir de esta situación tan complicada y refugiarnos en activos
que nos puedan ofrecer distinto tipo de vínculo o situación de rentabilidad-riesgo? Sí, hoy estamos en un mundo absolutamente globalizado. Entonces, así como estamos hoy hablando por Zoom, otras veces nosotros nos hemos encontrado personalmente, ¿no es cierto? Pero acá estamos por Zoom y vos podrías estar en Salta como estabas hace una semana o acá en Buenos Aires, da lo mismo. Bueno, para las inversiones pasa exactamente lo mismo. Uno puede acceder a plataformas, puede hacerlo desde la Argentina con operadores locales, pero también puede hacerlo en el exterior. Puede hacerlo a través de una persona, eso se hace muchas veces con un consultor, que te va a hacer guiar en el camino hacia ciertos instrumentos, pero es totalmente accesible. Y esas inversiones se pueden monitorear, uno las ve por internet, accede a su cuenta, tiene total información y puede hacerse, como te dije, desde Argentina o en el plano internacional. Entonces ahí hay una situación distinta de seguridad, ¿no es cierto? Y te pregunto, pensando en las inversiones y en las distintas edades para la inversión, todos somos candidatos a la jubilación mínima en Argentina, cada vez más, ¿no? Salvo que estemos en algún sector de privilegio. Dada esta circunstancia, ¿podemos desarrollar una estrategia de inversiones pensando en el retiro, lo que acá se llama jubilación, ¿no? Y en el mundo se llama más retiro, bueno, y en otros países la gente tiene 2, 3 grupos de activos en distintos fondos, por ejemplo, y lo más común, y lo hacen desde chiquitos prácticamente, ¿no? Sí, así es. Hay una costumbre en el mundo que es muy sana, ¿no es cierto? La gente tiene uno o varios seguros de vida con el cual protege a su familia y también tiene un componente de inversión. Tiene otro tipo de inversiones de mediano y largo plazo que se llaman anualidades, que acá las hemos conocido a través del seguro de retiro, pero acá conocemos versiones muy distorsionadas, porque los instrumentos son buenos, lo malo es la aplicación que hacemos en nuestro país, ¿no es cierto? La experiencia de la AFJP es un ejemplo. El sistema era bueno, pero se distorsionó totalmente y el Estado lo que hizo fue capturar los fondos, ¿no? Gracias a la idea de un famoso ministro de Economía que después fue vicepresidente, robarse todos los fondos de la AFJP, ¿no? También la gente puede hacer inversión en inmuebles, el famoso ladrillo. El que tiene más posibilidades puede hacer inversiones en el exterior, en inmuebles, aunque eso es un poco más difícil de administrar. Pero hay muchos instrumentos financieros, seguro de vida, anualidades, fondos de inversión, ETF, que hoy son muy accesibles y que permite armar una cartera diversificada y balanceada. Pero siempre esas carteras hay que planificarlas y pensarlas primero en el largo plazo, luego en el medio y por último en el corto plazo. Hay que salir de esta mentalidad de que estamos en el día a día, viendo qué pasó con el dólar, corriendo, no, porque eso es algo, sería más especulativo. Hay que pensar siempre primero en el largo plazo. Gustavo, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Este rato vamos a volver a hacerlo porque el tema es de enorme vigencia. A veces es como un tema tabú en nuestra sociedad y no se habla tanto, pero creo que esta temática es más importante que muchas cosas que los chicos ven en la primaria, por ejemplo, que deberían verse desde el jardín, ¿no? Cómo ahorrar, cómo invertir, cómo pensar en el futuro, cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Así que vamos a volver a hablar para que nos sigas enseñando y mostrando caminos en este sentido. Excelente, muchas gracias Martín por la invitación y como dijiste yo coincido, creo que la educación financiera es fundamental y debería enseñarse en las familias y en las escuelas, porque tenemos que saber manejar nuestro dinero, tenemos que saber manejar nuestra economía y en el fondo la economía es la vida, ¿no? Porque ya lo decía von Mises, la economía es la acción humana, ¿no? Es lo que estudia la acción humana. Entonces, si tenemos problemas económicos, tenemos problemas en nuestra vida y no nos podemos desarrollar con plenitud. Así que espero futuras invitaciones que podamos seguir charlando sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos los presentes. Esta entrevista va a estar disponible en segundos ya en las distintas redes sociales de la Fundación Atlas. Y despedimos y agradecemos nuevamente a Gustavo Ibáñez Padilla, quien habló de cómo potenciar tus inversiones en el contexto de la Argentina actual, ingeniero civil,
magíster en comunicación institucional, lo cual es muy importante, comunicar las cosas para que las entendamos todos, consultor financiero y titular de economiapersonal.com.ar, y síganlo también en Twitter, donde tiene varios miles de seguidores que escuchan su mensaje y se nutren de este mensaje. Muchísimas gracias de vuelta, Gustavo, y saludos para todos y nos vemos próximamente. Hasta luego, Martín, gracias, saludos a todos.